Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muy bien, jóvenes. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es el Archivo General de Protocolos. ¿Por qué? Porque es una institución que ustedes como notarios van a frecuentar siempre para realizar todos sus trámites. ¿De acuerdo? La próxima clase yo les voy a mandar un ejemplo. Vamos a entrar a lo que es práctica, vamos a empezar a redactar mandatos y protocolizaciones. Asimismo, les voy a dejar que estudien ciertas leyes que nos van a servir mucho en este segundo parcial. Les voy a hacer una comprobación de lectura. Esta comprobación de lectura, si ustedes no la leen, pues es cuestión de cada uno de ustedes, pero la verdad sí les va a servir de mucho en el curso y en toda su vida para los que se dediquen a notariado. Así que es importante seguir instrucciones. Muy bien, referente al Archivo General de Protocolos, este fue creado con un objeto fundamental. Es el Archivo General de Protocolos, cuando se pensó crear, fue para avanzar
conforme insuficiencias provenientes desde las necesidades que se presentaron en el notariado, ¿verdad? Asimismo, se le han atribuido otras funciones por medio de reformas al Código de Notariado y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, por lo que las atribuciones originales se han modificado y han surgido nuevas, pero con poca efectividad en su aplicación, ya que la cantidad de notarios que requiere el servicio del Archivo General de Protocolos es bastante amplia, ¿verdad? Y no se adecua a la actual capacidad del servicio. No sé si ustedes se dan cuenta cuando es fin de trimestre, como se dice coloquialmente, el buen chapín, la cola, ¿verdad? Llega hasta las afueras del archivo, pasa donde un parqueo y abarca parte de un edificio vecino. Entonces, yo pienso que el Archivo General de Protocolos acá en la capital debe también descentralizarse porque sí, habemos demasiados notarios para un solo archivo. A veces la capacidad no se da abasto para recibir tanto testimonio. Y como siempre, todo lo dejan a última hora. Entonces, ese es el problema. Ahora bien, los que no sufren hacer esa bendita cola y todos esos los que van al día en sus testimonios, hacen un instrumento público y a entregar sus testimonios Pero el asunto es de que aparte de la gran cola que hacen para entregar sus testimonios, tienen que hacer una gran cola para pagar la multa, porque ya se les pasaron los 25 días hábiles donde el notario debe presentar su testimonio, ¿verdad? Entonces, aparte se hace una gran cola para pagar multas. Y así el buen chapín. Entonces, ustedes, espero no caigan en ese error, así como lo que sucedió con varios estudiantes que 2 minutos antes del examen andaban preguntando si en dónde iba a ser el examen o en qué clase no me iban a ingresar, ¿verdad? Eso da mucha muestra cómo van a ser en un futuro. Espero cambien eso, porque la verdad no es bueno. En la actualidad, el Archivo General de Protocolos no cumple cabalidad del estricto control del ejercicio notarial, por lo que es necesario sustituirlo y crear la superintendencia del notariado, podría ser, ¿verdad? O bien poner, así como el Registro General de la Propiedad, que tiene distintas sedes. Hay una en el Registro General, Registro Mercantil, y en fin, entonces, vamos a ver, el Registro General de la Propiedad tiene, no recuerdo exactamente, pero sí tiene algunas sedes donde se reciben esas ¿cómo le llaman? Lo que los notarios van a presentar para su registro. Entonces, debemos de ver, bueno, en un futuro, y ustedes como notarios, como abogados, cuando estén en todos esos cargos públicos, pues de verificar de que sí sea amplia esas instituciones, sobre todo que son tan importantes, para que existan en nuestro país y la comodidad de todos, ¿verdad? Si es posible en una sede en cada zona sería excelente, pero bueno, eso es con el tiempo. El Archivo General de Protocolos es una dependencia de naturaleza administrativa de la presidencia del organismo judicial, a la que le corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir, conservar los expedientes extrajudiciales, de jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales, de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y los protocolos que en él se depositen por fallecimiento, por ejemplo. Impedimento también puede ser, o ausencia del notario respectivo. En ese sentido, el artículo 78 del Código de Notariado, el decreto 314 del Congreso de la República, indica claramente lo que significa esta institución, toda vez que su función principal es la de archivar, y el mismo se refiere a todos los actos
que de alguna manera tienen vinculación con las actividades que realizan los notarios. Al autorizar actos y contratos, así como dar el debido cumplimiento específicamente a lo ordenado por la ley, en cuanto al envío de toda aquella documentación que es necesario, el objetivo principal es que conste en el archivo, previendo con ello las situaciones que la ley de la materia establece como posibles circunstancias adversas y que de una u otra manera suelen darse en el ejercicio de actividades de los notarios, constituyéndose con ello el garante de la seguridad jurídica y de la fe pública documental. Por ello, jóvenes, ustedes nunca digan mi protocolo, yo soy el dueño del protocolo. No, ustedes simplemente son depositarios, ¿sí? Porque en un cierto momento ustedes van a tener que entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y si ya no van a cartular, se ocupan un cargo público, si se van del país, o cuando tienen algún pariente que es notario y fallece, ¿qué hace el depositario o la familia? Venir y el protocolo lo va a entregar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Porque es ahí donde se debe resguardar. ¿Y qué pasa si alguien fallece y cartuló varios instrumentos públicos y los requirientes necesitan, por ejemplo, un segundo testimonio? Pues acuden al Archivo General de Protocolos. Esa unidad queda en el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay una sede de registro del Archivo General de Protocolos. Ahí los asesores les atienden y verifican el protocolo de X o Y notario, y ellos tienen la obligación de darle ese testimonio a la persona que lo solicita. Por ello es importante entregar el toma de protocolo al Archivo General de Protocolos. Así lo manda la ley, ¿verdad? El Archivo General de Protocolos fue creado según decreto, eso no se les va a olvidar, 257, que contenía la ley orgánica y reglamentaria del Poder Judicial, emitida por el presidente de la República el 17 de febrero de 1980. O sea que si les preguntan, ustedes ya saben. Su primera sede fue el archivo de las salas de justicia de la ciudad de Guatemala, presidido por el secretario de primera sala de justicia. Dentro del personal se contaba con un escribiente encargado de realizar lo que se solicita, permaneciendo en el archivo los días y horas de audiencia ordinaria de la sala. Asimismo, estaba a cargo de llevar el control de un libro de registro o índice por orden alfabético de cada protocolo depositado, con expresión del año o años que comprendía el número de folios que lo formaban. Así era hace años, ¿verdad? Inicialmente fue creado el archivo para que se depositaran los tomos de protocolo de los notarios fallecidos y suspendidos en el ejercicio profesional. Posteriormente, en el año 1982, se emite el decreto 271 del presidente de la República, que amplió las funciones del Archivo General de Protocolos, estableciendo que se tenía que depositar los protocolos de los notarios si estos de forma voluntaria deseaban hacerlo, y otras situaciones como cuando un notario era objeto de auto de prisión o el notario dejara de cartular por razones laborales. Por ejemplo, si se dedica a litigar, a cartular, pero bueno, en ese momento él pues acepta ser fiscal o juez, entonces ya no iba a poder cartular. Entonces ahí es donde tiene la obligación de irlo a entregar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Además, cuando estos tuviesen que ausentarse del territorio de la República, era cuando les decía que tenían que salir del país, pues debiesen entregar su toma de protocolo. Esto va para todos ustedes. Si algún día ustedes están cartulando y se van a ir a otro país, no se olviden de dejar su protocolo en el Archivo General de Protocolos,
La legislación notarial puesta en vigor por parte de, según la historia, pues, del gobierno de Justo Rufino Barrios, uno de los cuerpos legales que presenta tal característica, a que casi ninguna reforma se le hiciera hasta que fue abrogada por el general Jorge Ubico, que en sus inicios fue la dependencia de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el artículo 157 del decreto 1729, Ley Orgánica y Reglamento del Poder Judicial, de fecha 28 de mayo de 1931. Esto según la historia, ¿verdad? Pero de la historia pasemos a lo más importante, que son las características del archivo. Para entender fácilmente el carácter de esta institución, es imprescindible analizar lo característico de esta, puesto que al ser una institución dependiente del organismo judicial, amerita determinar esa serie de caracteres que lo hacen distintivo de otras instituciones, porque tienen la finalidad de registrar diversos actos de vida jurídica de la sociedad, siendo sus características y las más importantes que es una institución estatal que depende de la presidencia del organismo judicial y por ende es de carácter público, ¿sí? El servicio de consulta es público y gratuito. Es una institución privativa y específica encargada exclusivamente del control de los protocolos notariales. Se convierte en un recaudador de impuestos al exigir el cumplimiento del pago de los impuestos que generan los actos y contratos autorizados por los notarios hábiles, obviamente. Ustedes han visto en el diario Centroamérica, bueno, en otro de mayor circulación donde sale todo el listado de los notarios inhabilitados, pues es una cantidad exagerada que están inhabilitados. ¿Y qué pasa si su nombre sale en ese listado? Pues lo que sucede es que usted no va a poder cartular, no va a poder ejercer el notariado, no va a poder autorizar ningún acto o contrato. ¿Qué pasa si lo hace? Pues al momento de que usted quiera registrarlo, se lo van a rechazar, porque en el momento que usted hizo ese instrumento público, estaba inhabilitado para ejercer el notariado. Así que, por favor, tengan mucho cuidado en no salir en ese listado. Es importante no salir en ese listado. Yo desde que me gradué, he tenido ese cuidado. Gracias a Dios nunca he salido. Pero sí he visto los nombres de varios conocidos de que ahí salen, ¿verdad? Y dicen, es que mi secretaria, es que no sé qué. No, la responsabilidad es de ustedes y de nadie más. Así que no le echen la culpa que a su secretaria, que a su procurador, porque la responsabilidad es de ustedes. ¿El nombre de quién va a salir ahí? De ustedes. Que salieran de la secretaria o del procurador, pues qué importa, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Pero es el de ustedes, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, como les decía, el archivo se convierte en un recaudador de impuestos al exigir el cumplimiento del pago de los impuestos que generan los actos y contratos autorizados por los notarios hábiles. Es una institución fiscalizadora de la actividad notarial al momento de realizar la inspección y revisión de los protocolos notariales. ¿Y cuál es la organización administrativa? Pues el director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones importantes. Bueno, en este caso ha sido directora anteriormente, 2 periodos, fue una mujer, la directora, y en este caso actualmente también es una mujer la directora, la licenciada Carla Guevara, es la directora actual del Archivo General de Protocolos. Y las obligaciones que tiene es extender testimonios de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastante una solicitud, ¿verdad?, de la parte interesada. Practicar la inspección de los protocolos de los notarios que residan en la capital y en los departamentos del país. Exigir la entrega de los protocolos de conformidad y en los casos establecidos por la ley. Asimismo, guardar, conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventarios,
los avisos notariales y demás documentos del archivo. El Archivo General de Protocolos tiene un archivo bien grandote en la zona 18, son unas bodegas grandes donde guardan todos los testimonios y todo lo que los notarios entreguen. Asimismo, rendir a los tribunales los informes que le pidieron relativos a los documentos del archivo, cuidar de que los índices, por ejemplo, los testimonios especiales, avisos notariales, sean empastados con la separación debida. En este segundo parcial no, pero en el otro que veamos ya el protocolo en sí, yo les voy a explicar cuál es el debido orden que debe de llevar un protocolo. El año pasado, con el grupo que tuve de estudiantes, vine yo y hasta les envié una hojita indicándoles el orden que debía de ir un protocolo. Y de verdad me da risa porque, por ejemplo, el índice, le hacían esta carátula y luego el índice lo ponían como la hoja número 1, folio 1, imagínense. Eso que yo se los dije en la clase y les mandé una hoja con el debido orden que debía de ir su protocolo, pero ni así, ¿verdad? Entonces, espero que en esta sección, este año, no hayan esos problemas. Asimismo, extender recibos de todos los documentos y avisos que reciba de los notarios en la misma fecha de su recepción. Ustedes entregan, pagan y en su momento les deben de entregar su recibo. Registrar los poderes, que si ya es lo que ya vamos a empezar a practicar, porque yo quiero que ustedes aprendan muy bien a redactar mandatos, o sea, todo tipo de poderes, general, especial y judicial, las protocolizaciones, ¿no? Esa es la meta para este segundo parcial. Bien, registrar los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos en riguroso orden cronológico, para lo cual llevar un libro especial. Ahora pues todo es virtual, entonces es más fácil. Asimismo, anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tengan conocimiento por aviso al notario el notario también que autorice dicho instrumento. Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extiendan con posterioridad. ¿Qué pasa? Usted viene y realiza un mandato especial con representación, pero usted lo quiere ampliar, entonces se debe de hacer la anotación que en el instrumento 7, por ejemplo, va a ser ampliado por el instrumento 11, ¿sí? Donde se ampliará el poder especial con representación. Entonces, todo debe de llevar un hilo, ¿verdad? Para que no se pierdan las ampliaciones, revocaciones, sustituciones, renuncias, bueno, todo lo que se presenta de esos mismos documentos que el notario realiza. No permitir que sean extraídos, aún con orden de autoridad judicial, los protocolos, testimonios y documentos del archivo. Si la autoridad, cualquiera que fuere, tuviera que practicar alguna diligencia, la verificará en el propio archivo. A presencia del director, en este caso, pues el director delega a uno de sus asesores y en presencia de esta persona se verifica todo lo que se desee, el cual firmará el acta que se levante en ese momento porque la persona fue a verificar cierto protocolo. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia de cada infracción del artículo 37 del Código de Notariado, así como las demás faltas en que incurran los notarios por la inobservancia de la ley y de las irregularidades que encuentren los protocolos que inspeccione y revise. Al final de esa revisión se debe realizar un acta notarial y ahí debe de plasmar todas las irregularidades que haya encontrado en el protocolo. Y asimismo se eleva un informe. Y poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueron entregados al archivo y en los cuales el notario no haya podido satisfacer ese requisito por causa
justificada. ¿Qué pasa si Pedro Pablo Pérez fallece hoy, es notario, ha cartulado, vamos en septiembre? Obviamente no ha realizado su índice, bueno, y entre otras cosas más de su toma de protocolo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya sea el depositario o los parientes, irlo a entregar al Archivo General de Protocolos. Entonces, el Archivo General de Protocolos tiene la obligación de venir y hacer el cierre de ese protocolo, levantar un acta y presentar todas las irregularidades, si así fuere, que haya encontrado dentro del tomo de protocolo y elevar esa acta con la información que ahí se encontró. Como todos tienen su ley a la mano, su código a la mano, yo quiero que me lean el artículo 37 del Código de Notariado, por favor. Sí, licenciada, artículo 37 del Código de Notariado dice: el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley, en los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. ¿Leo el siguiente? Sí, por favor. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extenderse copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren las literales B y C del presente artículo. Muchas gracias. Si gusta, nos quedamos ahí, por favor. Quiero hacer dos observaciones. La primera, ahí menciona al juez de primera instancia, pero ahora ya no se acude al juez de primera instancia. Hace algunos años venían los notarios de los departamentos, como no había sede notarial del Archivo General de Protocolos, para la redundancia, en los departamentos. Entonces, ¿qué hacían los notarios? Por ejemplo, en el Quiché, no había Archivo General de Protocolos del archivo. Entonces, venían y buscaban al juez de primera instancia para entregar avisos, etcétera, etcétera, testimonios. Entonces, era el juez el obligado de venir a enviar esos informes al archivo central, acá en la capital.
Y el código de notariado aún dice que el juez, pero ahora ya no es de esa manera. Ahora en los 22 departamentos del país hay archivo general de protocolos y es ahí donde se dirigen los notarios a entregar sus obligaciones notariales, de todo lo que indica el artículo 37. Asimismo, mencionó el jovencito que leyó este artículo de que, por ejemplo, si viene Mildred Claudina Sandoval y ella cartuló en el primer semestre, en el segundo trimestre, pero en el tercero no cartuló, ¿verdad? Ni un instrumento público. Entonces va a decir Mildred, bueno, si no cartulé, ¿para qué voy a dar aviso? O sea, no tengo por qué. Pero cuando mira el listado, ahí aparece su nombre. ¿Y por qué apareció mi nombre? Pues porque el artículo 37 claro lo dice. Aunque no haya cartulado, usted debe dar el aviso. En este tercer trimestre yo no cartulé, ¿verdad? Estoy cero. Y deben de sellar y firmar ese aviso y entregarlo al Archivo General de Protocolos para que ingrese a la base de datos y digan, Mildred Claudina no cartuló en el tercer trimestre. Porque si usted va a estar inhabilitado. Entonces debemos de tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad? El Archivo General de Protocolos cuenta con subdirecciones. Una de ellas es la subdirección de la unidad del Archivo General de Protocolos. Es donde le revisan a los notarios su protocolo, cuyas funciones son revisar, custodiar los testimonios de los protocolos. Asimismo, está la subdirección de área de testimonios especiales, donde se custodian los testimonios especiales ordinarios, los implicados y sus respectivas microfilmaciones. Asimismo, está la subdirección de registro de archivos, entre los que se encuentran el de notarios, firmas, sellos y de poderes. En este sentido, ustedes cuando ya hayan culminado, hayan cerrado pensum, sus privados, tesis y bueno, se gradúen, ya tienen que colegiarse. Luego de colegiarse tienen que juramentarse. Y es ahí donde deben de llegar al Archivo General de Protocolos. Hay una sede especial donde ustedes deben registrar su firma y su sello que van a utilizar en todos los instrumentos públicos que ustedes vayan a autorizar. Yo les quiero hacer aquí una observación. ¿Qué pasa ese día que ustedes se juramenten? Van así todos guapos, todas guapas, y vienen y están emocionados, que ya es el último paso. Y bueno, están nerviosos porque alguien les está tomando fotos y o quieren subir al Face su foto o qué sé yo. Vienen y no hacen la firma exactamente como la van a hacer al autorizar instrumentos públicos, ¿verdad? Ahí hacen su firma y les faltan unos colochitos y no sé qué más que hacen habitualmente. Entonces, cuando ustedes vayan a ingresar un testimonio de los instrumentos públicos que hayan autorizado, se los van a rechazar. Por lo mismo, de señor notario, su firma no coincide con la registrada en este archivo. Esa es la causa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer todo el trámite engorroso para cambiar su firma y ponerla tal cual usted la realiza. O sea, deben de tener mucho cuidado ese día que se juramenten, jóvenes. Esa firma, ustedes van a plasmar en esas solicitudes y todo lo que tienen que llenar, esa firma van a realizar toda su vida mientras ejerzan el notariado. Ahora, si en un futuro la quieren cambiar, pues deben de hacer todo el trámite nuevamente, registrarla, etcétera, etcétera, tanto en el colegio como en la unidad del Archivo General de Protocolos. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque por ello también se les suspenden los testimonios, los avisos a los notarios, ¿verdad?
Muy bien, asimismo, el Archivo General de Protocolos verifica el cumplimiento del timbre notarial. Asimismo, cuenta con una asesoría jurídica, una secretaría administrativa. Finalmente, los juzgados de instancia civil en los departamentos tienen funciones de control notarial y recepción de avisos, pero salvo que el archivo no esté recibiendo o algo así, de lo contrario, es el Archivo General de Protocolos el obligado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes vienen y escribieron, bueno, vinieron y redactaron el instrumento 1, luego el instrumento 2, 3, 4. En ese momento llegan sus requirientes a la oficina de un instrumento público y dicen, ay, yo creo que hice el 5, me toca el 6, bueno, corresponde el 6. Y después se dan cuenta que era el instrumento 5 más no el 6 el que tenían que hacer. ¿Qué pasa ahí? Pues ustedes, con el dolor de mi corazón, tienen que hacer una enmienda ante el juzgado de primera instancia civil para decirle, mire, señor juez, yo estoy muy enamorado y se me olvidó que ya tenía el instrumento. Yo me acordaba, yo estaba segura que había hecho el instrumento 5. Y por ello, cartulé el instrumento 6. Entonces viene el juez y ya lo cita y lleva su protocolo y a él dice, bueno, señor notario, tenga más cuidado. Bueno, no con esas palabras, pero más adelante les voy a dejar de tarea que consigamos un memorial de primera instancia civil de las enmiendas. Entonces viene el juez y les da audiencia y resuelve, y esa certificación que les da el juzgado de fenecido este caso, la incorporan dentro del tomo de protocolo como atestado. ¿Por qué? Porque cuando venga Byron Alonso al Archivo General de Protocolos y llegue con su protocolo, revisión, que por lo regular llegan todos nerviosos la primera revisión, según hace unos años yo revisaba y llegaban los notarios todos nerviosos. Bueno, en ese sentido, el asesor o asesora va a decir, mire, licenciado Byron, acá del instrumento 4, viene y cartula el 6. Lo voy a certificar a la Corte Suprema de Justicia y es allá que le resuelvan y que lo suspendan y, bueno, le dicen de todo. Entonces dice Byron, no, momento, yo ya hice mi enmienda ante el juzgado de primera instancia civil y aquí está la certificación que me dio el juez en los atestados. Así que no hay ningún problema. Entonces viene la asesora y dice, ah, sí tiene razón. Acá el juez viene y bueno, él a veces viene y le pone, por ejemplo, 5A o 5.1 o 5, bueno, a ese instrumento público. Entonces, viene el asesor del Archivo General de Protocolos y en el acta notarial hace constar que usted ya hizo la enmienda y que ya no tiene ningún problema. Acá lo delicado es cuando usted va a revisión, que el asesor del archivo venga y lo certifique a la corte. A veces, dependiendo lo grave que sea el caso que encuentre dentro del protocolo que usted lleva a revisión, da aviso a todos los registros. Ustedes ahí ya se ven bastante afectados porque primero, aparte de inhabilitados, ya no pueden cartular y dan aviso a todos los registros donde usted ya no puede presentar avisos notariales de instrumentos que haya autorizado. Están en línea, actualmente están en línea con los registros. Para eso sirve bastante el sistema, ¿verdad? Entonces están en línea, mandan alertas. Entonces, ustedes como notarios deben de tener cuidado con todo. Muy bien. Referente a las funciones, se mencionan como funciones generales del Archivo General de Protocolos. Primero, los registros, el archivo de todo lo que ustedes los notarios presenten, la supervisión notarial. Entre las funciones del registro se lleva un triple registro. Está el registro de notarios con información general
identificativa de cada notario, nombre, la sede notarial, fecha de graduación, determinación del depositario del protocolo en caso de ausencia o fallecimiento. Asimismo, yo quiero comentarles que, por ejemplo, el archivo está en línea con RENAP. Cuando alguien fallece, inmediatamente se manda el listado de los notarios fallecidos y para que ya lleven un control estricto de todo ello. Asimismo, registro de firma y sello de notario, actualmente en 4 libros físicos, pero en proceso de digitalización, ¿verdad? Existen unas 7,000 inscripciones, sin embargo, no todos ejercen debido a que fungen en cargos públicos. Actualmente yo estaba preguntando y van por el casi 40,000 colegiados, imagínense. Pero a ellos restémosle los ya fallecidos, los que son fiscales, los que son jueces, los que están fuera del país, pero de igual manera hay un dato bastante numeroso de notarios que habemos hoy en día. Así que es bastante la competencia y debemos de prepararnos bien. Sin embargo, no todos ejercen debido a que fungen, como les decía, en cargos públicos. Asimismo, se puede calcular más o menos 4,500 los notarios habilitados y en ejercicio. Porque hay algunos que se gradúan, pero dicen, yo me quiero dedicar a penal, a marcas, a laboral, a civil, y yo no quiero saber nada de notariado, dicen algunos. Pero yo sé que aquí la mayoría sí va a querer cartular, ¿verdad? Además, existen anotaciones relacionadas con cancelaciones, identificación de personas, registro de poderes y de sus modificaciones. Se encuentran en proceso de automatización de forma que las razones puedan ser expedidas a la mayor brevedad posible. Así que hoy en día ayuda mucho todo lo que sea, que esté ya la información en una base de datos. En su función de archivo, pues almacena los documentos de protocolos, de entrega obligatoria, por ejemplo, los testimonios especiales, asimismo avisos notariales, trimestrales, expedientes de jurisdicción voluntaria. En este caso, no hay plazo de entrega, ¿sí? En su función, la supervisión notarial realiza una revisión e inspección de protocolos desde agosto del 2001. Según recuerdo, tras un lapso de 10 años, la inspección y revisión de los protocolos notariales, es imprescindible conocer con claridad el significado de estas instituciones, las autoridades encargadas de efectuar el tiempo o los intervalos en que se realizan las mismas, por lo que es importante definirlas tomando en consideración los aspectos que para el efecto señala la ley de la materia. Solamente una vez al año será citado usted con su toma de protocolo al archivo. Algunos dicen, pero si a mí no me han citado, ni lo diga, porque si no, algún colega que no lo quiere mucho va a venir y puede llamar al Archivo General de Protocolos diciendo, miren, yo tengo mi amigo Rubén Olivares, que ha cartulado y a él nunca le han revisado su protocolo. Así que por favor, cítenlo. Entonces vienen y lo anotan y lo citan, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, mejor ni digan nada que no los han citado, porque algunos sí se salvan, pero otros no. La gran mayoría sí lo citan al archivo. ¿Y qué pasa si no llega ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera notificación? Le certifican lo conducente. Entonces sí, o sí, debe de llevar su toma de protocolo al Archivo General de Protocolos, valga la redundancia. Muy bien, la inspección. Para poder definir el término de inspección, es indispensable acudir a las fuentes primordiales del lenguaje, puesto que dicho término no se encuentra definido entre la jerga jurídica, ya que al efectuar las consultas apropiadas se puede observar la carencia de dicha definición en aquellas fuentes que ilustran fácilmente los conceptos importantes que permiten facilitar la comprensión de los mismos. Es más acertada la definición al enfocarla como una
bueno, lo que dice el diccionario de la Real la Lengua Española. Inspección ocular, para lo cual la lengua española la define como examen que se hace, ¿verdad?, al expediente o a lo que sea entregado. Asimismo, la definición antes referida conduce a una actividad jurisdiccional realizada por jueces de tribunales de justicia. Sin embargo, de ella se puede extraer aspectos importantes y enfocarla dentro de la función propiamente dicha que realiza el Archivo General de Protocolos, porque ahí dice inspección de tomo de protocolo, así le llaman, inspección o revisión de tomo de protocolo, por lo que una definición que se ajuste a las exigencias dentro del aspecto notarial y que reúna los requisitos más importantes para una fácil comprensión podría ser el examen que hace el director del Archivo General de Protocolos y notarios auxiliares a los protocolos de los notarios hábiles para determinar si cumplen con los requisitos formales establecidos en la ley, haciendo constar en acta. Yo recuerdo hace algunos años cuando trabajé ahí que habían notarios que pasaban hasta un año y no podían subsanar todos los errores que se habían encontrado dentro del tomo de protocolo. Es que eran demasiados. Entonces se le ponía plazo al notario 15 días. En 15 días solo subsanaba 2 errores y de 20 que tenía. Y así pasaban los pobres notarios todo el año subsanando errores y nunca, y no podían capturar. Porque mientras el Archivo General de Protocolos no les entregaba el acta final, donde indicaban que ya no había ningún inconveniente con su toma de protocolo, el notario ya no podía capturar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Asimismo, ¿qué se entiende por revisión? Pues para poder brindar una definición del concepto de revisión es oportuno acudir a las fuentes gramaticales. En este caso, Manuel Osorio da un concepto, nueva consideración o examen o comprobación. A este respecto, lo que la ley pretende al efectuar la revisión de los protocolos notariales es verificar si los resultados de la inspección, tomando en cuenta las recomendaciones efectuadas en ella, fueron observadas por los notarios posterior a ella, ya que si se toma en consideración la definición estudiada anteriormente, es eso lo que una revisión tiene como finalidad. Esto quiero que se lo graben. Hay clases de inspección y revisión. La ley establece 2 clases de inspección y revisión. Esta es la ordinaria y la extraordinaria. Esto puede venir en el examen. La inspección y revisión ordinaria es aquella que se realiza cada año, lo que induce a considerar que esta se realiza una sola vez por el año, ¿sí? Y la inspección y revisión extraordinaria es la inspección y revisión que se realiza cuando, escuchen bien, lo mande la Corte Suprema de Justicia. Por lo que este tipo de inspección y revisión podría realizarse con más frecuencia. La revisión aquí señalada es parte de la revisión extraordinaria, ya señalada en virtud que la misma está revestida de un carácter fortuito, toda vez que depende una conducta ilícita practicada por el notario. Cabe señalar que la ley en referencia regula en el artículo 21, salvo el caso de averiguación sumaria, solo el inspector de protocolos, o en este caso asesor, está facultado para revisar totalmente el registro notarial del notario. Aquí es oportuno aclarar que cuando la ley se refiere al inspector de protocolos o asesor, no significa que se relega la facultad del director del Archivo General de Protocolos, porque no hay que olvidar que lógicamente el director delega a los funcionarios a su cargo la revisión e inspección de los protocolos, puesto que esta facultad no es personalísima, ya que el Archivo General de Protocolos es parte de un organismo del Estado. Como bien les dije, depende específicamente de la Corte Suprema de Justicia, de manera administrativa.
¿sí? En este sentido, debe entenderse que no necesariamente el director del Archivo General de Protocolos es quien realiza tales actividades, sino quien dirige administrativamente tales actividades. Cuando yo estuve de asesora ahí, venía la directora y en los lugares donde no había sede del Archivo General de Protocolos, venían y nos mandaban, en mi caso yo fui a Petén a revisarle los tomos de protocolos a todos los notarios de allá. Ahí estuvimos una semana, llegaban bastantes notarios cada día con su protocolo a que se lo revisáramos. Y bueno, ya otro día les contaré toda la historia de los notarios por allá, pero es una experiencia bonita, ¿verdad? Ahora ya no se da ese tema porque como ya hay Archivo General de Protocolos allá en Petén, pues es el subdirector, sus asesores y los entes administrativos que se encargan de realizar toda esa revisión. Muy bien, en ese sentido, debe entenderse que no necesariamente el director es quien realiza tales actividades, ¿verdad? Esta revisión está íntimamente ligada al artículo 20 que le antecede en el orden legal, el cual regula que el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por la ley. Cabe realizar una interpretación apropiada y determinar que el legislador, con el afán de preservar la secretividad de algunos actos notariales, asimismo, solamente el responsable es el asesor que les revisa. A ver, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y acá me quedo. Toda esa información se las voy a hacer llegar. Me gustaría como que ampliar más, pero ya por el tiempo no da, pero igual les voy a mandar esta información. Una pregunta. ¿Qué pasa si llega a su oficina varios requirientes? Usted viene y realiza varias compraventas de bienes inmuebles que tienen en su poder esas personas. Pero hay una vecina de esas personas que es tan curiosa y llega, miren mi licenciadito, que no sé qué, y llega así con aquello de que, mire, y los que vinieron, ¿a qué vinieron? Entonces usted como que le cae mal y le dice, bueno, hacer unas compraventas. A la LIC, y ¿será que yo puedo ver ese instrumento público que realizó? Es que yo tengo curiosidad, yo quiero saber qué vendieron y a quién le vendieron. Solo por curiosidad, mi LIC, échame la mano. Quiero ver, ¿qué harían ustedes? Ustedes le dicen a la vecina curiosa, sí, no se preocupe, venga, aquí está mi protocolo. No se le puede. No, licenciada, no se le puede enseñar a nadie. Se tiene que cuidar muy bien. Sí se le puede enseñar, ¿sí? Yo sabía que ¿Quién dijo no, que sí? que está prohibido enseñarlo. Yo dije, Solo se le puede que enseñar a la solo persona los- interesada. No, yo Bueno, le voy a dar un punto al que me responda bien. Bueno, vamos a ver. Él dijo Yo sí, creo ¿por que qué? solo los testamentos son los que no se pueden mostrar, Lick. Licenciada, en el artículo 20 dice que el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en casos previstos por la ley, pero no sé si ahí entra lo de los instrumentos. Dice del poder del notario, o sea, se lo quitan a usted como depositaria, solo con orden judicial. ¿Sí? Miren, en este caso, pues, la vecinita curiosa, pues sí, yo se lo voy a mostrar, porque los instrumentos son públicos. ¿Qué pasa si yo no se lo muestro? Espero los días. ¿Cuántos días son para presentar el testimonio al archivo? A ver. 25. 25 días. Yo vengo, espero los 25 días y llego al archivo. Mire, ¿será que me da un testimonio especial del licenciado Byron con fecha tal y tal? Y bien, se lo tramitan y se lo entregan y ahí se va a enterar de todo la vecinita. O sea, esos instrumentos son públicos. Como bien dijo la señorita, salvo los, ¿qué? Testamentos, por donación, por causa de muerte, ¿y qué más? No se puede mostrar. Pero en este caso, bueno,
son públicos. Ustedes son depositarios y sí, la vecinita pues sí se podía enterar, ¿verdad? Entonces, así está la ley. Y todas esas compraventas, si por ejemplo, yo vengo y quiero saber todos los instrumentos públicos que ha capturado X o Y persona el año pasado, yo doy los datos del notario, número colegiado, y digo que quiero saber los instrumentos que capturó en el primer trimestre. Y solicito los testimonios. ¿Será que el archivo me los entrega? Sí, me los entrega. Porque son públicos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la señorita que dijo que sí, tiene razón, sí se puede, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, el día miércoles se les va a evaluar. Por favor, lo que les deje leer, léanlo a conciencia. Les va a servir para el curso y para la vida, para su examen privado y para todo. Aprovechen. Yo lo que les dejo es importante. Entonces, si no lo hacen, allá ustedes, ya son grandecitos, cada uno de ustedes es responsable, pero mi obligación es dejárselos para que aprendan. Se los voy a hacer llegar en un momento a través de sus coordinadores, así que todo a través de sus coordinadores jóvenes. Y se les va a hacer esa prueba corta el miércoles. Hasta ahí nos vamos a quedar con pruebas cortas, el miércoles. Porque a partir de la clase siguiente ya nos va a hablar mucha práctica. Porque, como les dije, no quiero que termine el segundo parcial sin que ustedes sean, pero diligentes en realizar mandatos y protocolizaciones. Si yo les digo, realicen un mandato especial y les pongo un cierto caso o un mandato general o un mandato judicial, cuál es el impuesto que van a pagar, qué facultades va en cada mandato, porque no pueden ir las mismas facultades en un judicial a un general, o de un general a un especial, o hay ciertas palabritas claves. Por ejemplo, una persona quiere donar un bien inmueble y quiere delegar a otra persona que lo represente, no va a venir y lo va a hacer en un mandato general. Eso es imposible, ¿verdad? Solo con esa palabrita donar, vienen y el archivo le suspende a usted esa inscripción. Entonces, para que usted pueda donar con esa simple palabrita, usted debe de hacer un mandato especial. Si es cuestión de menores, no va a ser un mandato general. Es que un general en menores yo puedo dejar que le jalen las orejas a mi hijo, que es, no, 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 no. Para ese sentido, es específico, entonces debe ser un mandato especial. Y si es mandato judicial, pues bueno, el artículo, ¿qué? No estoy 90, algo así, de la ley del organismo judicial, ahí están las facultades estrictamente para ese mandato. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo conforme estemos en las clases. Así que la primera y última prueba la vamos a realizar este miércoles, porque es importante que ustedes estudien esas leyes que les voy a dejar, y luego ya entramos a lo que es práctica, práctica y práctica, para que ustedes aprendan a realizar los mandatos y protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero. Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá. Pasen feliz noche y esperen la información a través de sus coordinadores. Feliz descanso. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Licenciada. Mande.